Vamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Y acá tenemos el placer y el honor de hacer un nuevo episodio de PLF con Alejandro Kaufman, que ahora él mismo se va a presentar. Y ustedes saben, los que nos ven, nos escuchan acá en PLF, a veces tenemos temas específicos, que hablamos sobre un periodo de la historia judía, alguna festividad, algún tema puntual, y a veces tenemos conversaciones abiertas con intelectuales, pensadores, y hoy va a ser una de esas conversaciones con Alejandro Kaufman para ver qué es lo que él tiene para aportarnos de su visión sobre lo judío, la actualidad judía, la identidad judía, nuestra relación con Israel. Así que esta va a ser una conversación abierta, sin libreto. ¿No? ¿Le está bien así descrito? Está perfectamente. Bueno, ¿quién es Alejandro Kaufman? Antes de hablar sobre lo que Ale opina sobre el judaísmo, ¿quién es? Bueno, yo me definiría muy brevemente como un analista de la cultura, un ensayista, un profesor universitario que se ha venido desempeñando en ese campo durante muchos años y que ha tenido intereses sobre problemas acerca de la subjetividad y la cultura, que siempre tuvieron los judíos como algo presente de alguna manera, a veces directa, a veces indirecta, a veces distante. La preocupación por los judíos me ha atravesado, bueno, por mi formación también, por provenir de una familia y de un origen judío, por tener una familia devastada por la Shoah también, por tener una familia culturalmente involucrada con la vida judía, en muchos sentidos, ¿no? Y todo eso deja marcas muy profundas y incide directa o indirectamente en los debates políticos o culturales sobre muchos temas, donde lo judío está presente, ¿no? Es decir, cuando esa formación se desenvuelve en el campo cultural, en algún momento, tarde o temprano, la cuestión judía aparece, el tema judío, ¿no? Entonces, eso lleva a algunos a definirnos, a pensar sobre la cuestión, a hacer propuestas, o en otros casos a que terceras personas encuentren huellas, ¿no? Como pasa en las biografías, ¿no? Que dices, bueno, esta persona que nunca habló del asunto, sin embargo, se encuentran en ellas determinados registros, determinadas marcas, ¿no es cierto? Bueno, en mi caso me he ocupado de pensar en eso. Y, Ale, empecemos ya a hablar eso sobre, me parece, sobre los judíos, eso que decís, las marcas, la subjetividad, ¿no? Fuiste tirando como varias palabras de tu léxico, ¿no? Del léxico de los intelectuales. En términos generales, Ale, ¿en qué marco teórico o cultural o propio de la identidad judía te enmarcas vos? Bueno, yo en general soy, y eso es bastante judío, reacio a las definiciones identitarias, ¿no? El marco tiene que ver con el trayecto modernista acerca de los judíos. O sea, en la discusión modernista, que es una discusión en la que están Freud, Marx, Nietzsche, Foucault y muchísimas otras figuras, Derrida, los judíos está presente de múltiples maneras, ¿no? Yo traduje al castellano, y ella puede ser una marca. Hice la traducción al castellano de un texto de Jean-François Lyotard, que se había publicado en el año 95, cuyo título es Heidegger y los judíos. Hice una traducción, hice un prólogo donde utilicé como epígrafe un poema de Paul Celan. Yo creo que esto sintetiza un poco lo que me estás preguntando, porque ese texto es un libro breve, bastante denso, breve, que no ha tenido otra traducción ni otra publicación en castellano. Es decir, hubo unos 1000 ejemplares que se editaron en el 95, 96 y nunca más se reeditó ni se agotó. Ese libro no está agotado. Lo cual da cuenta del relativo desinterés que ha producido en la lengua castellana este tema, que sin embargo tiene bastante difusión en el mundo angloparlante y francoparlante y angloparlante, ¿no? Es decir, si vos buscás la biografía, ese texto está relativamente presente, ¿no? Después yo prologué un texto de Saúl Friedländer sobre la problemática de la representación en relación a la Shoah, donde en ese prólogo una cosa que digo es que ese texto, después de muchas décadas de haber sido publicado en inglés, no había sido traducido tampoco. La paradoja de que generalmente en lengua castellana, como se dice, hay muchísima biografía sobre la Shoah, en realidad eso no es cierto.
Es decir, es cierto en francés o en inglés o en alemán, pero no en castellano. Es decir, en castellano hay un supuesto de que el tema está muy presente y no es así, en relación a otras lenguas, ¿no? Ujú. Es decir, hay muchas cosas que uno puede pensar en el mundo hispanoparlante que tienen que ver con la tradición hispana, con el diccionario de la Real Academia Española, con la expulsión de 1492, que son asuntos hispanoparlantes de las culturas hispano-ibero-latinoamericanas, ¿no? Y que no son considerados en términos paritarios por las culturas francófonas o anglófonas, ¿no? Entonces ahí hay todo un área que está relativamente vacante, ¿no? Hay sí muchos estudios sociológicos y antropológicos, etnográficos sobre el campo judío, ¿no? Tanto en lengua castellana como en otras lenguas. Pero las dimensiones más teológicos, filosóficas, culturales, tienen una presencia menor. Y vamos a este tema que vos hiciste mención y demás, y que hubo muchos escritos, que tiene que ver con el problema judío, o la cuestión judía, ¿no? Como lo llamaban en Europa ahí en el siglo Sí. XIX. Desde tu punto de vista, siendo un pueblo tan pequeño, donde numéricamente somos insignificantes, ¿no? ¿Por qué hubo tanto de autores judíos como de autores no judíos que se involucraron en pensar la cuestión judía y el problema judío? ¿Y por qué este fue el título, no? Es una pregunta gigantesca que nos agobia y nos ocupa también, y que tiene su componente. Empezaría por decir lo siguiente: los aspectos melancólicos o trágicos de la experiencia judía siempre están en tensión con la vida comunitaria, con la felicidad, con lo vital, ¿no es cierto? Bueno, esa es una tensión que también forma parte del asunto. Eh, Generalmente se descuida una dimensión o la otra, ¿no? El intento que me ha llevado por este camino es pensar la cuestión judía o el tema judío o la identidad judía. No hay ninguna designación apropiada, ¿no es cierto? Es decir, porque lo judío tiene una dimensión de lo intraducible, como muchas otras culturas. Nada de lo que es judío es exclusivo ni excluyente, pero es singular. La singularidad produce un conflicto, porque es interpretada como si fuera exclusión, como si fuera privilegio, como si fuera superioridad. Y bueno, eso forma parte del debate. No es ni superioridad, ni exclusión, ni privilegio. Es singularidad como cualquier otra, pero diferente a otras, como todas pueden ser diferentes entre sí. O sea que los judíos imponen inmediatamente una discusión sobre si las diferencias pertenecen a un mismo marco taxonómico o si hay diferencias inconmensurables. Ese texto yo traduje de Lyotard es significativo porque Lyotard es un autor no judío que tiene un interés por lo inconmensurable. Es decir, por tomarse en serio lo inconmensurable, no solamente respecto a los judíos, sino en general, y respecto a los judíos de manera muy radical. Entonces, ese es un texto donde aparece lo judío planteado de una forma que tiene singularidad, que honra la tradición judía, no entra en colisión con ella, tiene como un referente importante de la filosofía a Levinas. Uh-huh. Es decir, hay un diálogo con Levinas que es empático, que es profundo, ¿no es cierto? Bueno, es un texto que tiene ya muchos años, ¿no? Es decir, una de las cosas que pasa con el tema de los judíos es que las coyunturas, los acontecimientos geopolíticos, culturales globales van instalando nuevas escenas, ¿no es cierto? Nosotros en Argentina tenemos los atentados como una cuestión que ha marcado un horizonte, ¿no? Y que hace a la experiencia judía argentina singular respecto de otras experiencias judías latinoamericanas o globales, ¿no? Ese es un gran tema para discutir, que vos en Pieles lo has tenido a través del capítulo dedicado de la entrevista con Miriam Lewin, ¿no? Uh-huh. Ahora, a mí me interesa los judíos en relación a varias cuestiones, aparte de lo personal, digamos. Los judíos siempre es algo personal, porque toca el cuerpo, en todo sentido, desde adentro y desde afuera de los judíos. ¿No es cierto? Desde adentro por el pacto, ¿no es cierto? Ahí es importante decir muy rápidamente que un rasgo inconmensurable de los judíos es que el pacto no es voluntario.
El pacto antecede a la subjetividad, antecede a la vida ¿Y qué hace individual. qué hace la modernidad o el posmodernismo en esta idea siempre de lo líquido, lo cambiante y la autonomía de cada uno? Porque este concepto judío de que los padres circuncidan a los niños a los 8 días y los hacen ingresar a una cultura, gran parte del discurso de la posmodernidad es no, cada uno tiene que en la adultez elegir. Sí, ahí ¿Cómo te tengo que trabajamos decir, eso? ahí te tengo que decir que Lyotard escribió un libro cuyo título es La posmodernidad explicada a los niños, que es un modo irónico de referir al malentendido absoluto que produjo sus intervenciones y su obra, porque hay generalizada una percepción de lo posmoderno en este sentido que vos acabas de sintetizar muy rápidamente, que no tiene nada que ver con autores como Lyotard o Derrida, que son autores críticos de la modernidad en un sentido que sigue una tradición que viene desde el siglo XVIII o antes todavía. El propio Lyotard en una ocasión, cuando habla de la posmodernidad, dice que para él se inicia con el romanticismo en el siglo XVIII. Entonces, esa visión de la posmodernidad ha producido mucho daño porque oscurece pensadores como estos que no tienen nada que ver. Es decir, esa idea que acabas de esbozar de la autonomía de la voluntad individual, el levinazo en Lyotard no es un tema. Al contrario, es un tema invertido. Es decir, los judíos se caracterizan por esa inconmensurabilidad respecto del autónomo. Es decir, el judío es rehén, esa es una palabra que usa Lyotard, que tiene sus equivalentes hebraicos, ¿no es cierto? En el sentido que es un término ambivalente. Es decir, no hay una voluntad en el sentido moderno involucrada, sino que es precedente a la vida de la persona, y la vida de las personas es desafiada por qué hacen con ese pacto. Es decir, si lo traicionan, si lo obedecen, si son fieles a él o no. Y eso no depende de una condición normativa, no es la ley en el sentido romano. Es la halajá, que es otra cosa. No se puede traer, vos lo has dicho en algún momento en alguno de los programas. Halajá no es ley en el sentido del derecho romano. Es un término que se rige por conceptos que tienen esas otras tradiciones, que además, una característica fundamental es el estado inherente de discusión. Si tenemos que identificar un aspecto peculiar del judío, es el estado permanente de discusión, ¿no? El significado de la palabra, del nombre que sustituyó a Jacob, que es luchar, es decir, discutir, estar en conflicto, tener un litigio interno, no saber muy bien quién se es, tener que volverlo a definir siempre. Bueno, esas cuestiones. Es un problema, te pregunto, Ale, ya que te tengo acá, te voy a usar para aprender. Ese es un problema de lo judío que surge en la modernidad, ¿no es cierto? Porque esta idea de cómo me identifico y demás era casi una obviedad, un dado por sentado antes del siglo XIX, XVIII. Creo que este tema de la identidad como tema, antes no era un tema la identidad, No, para nada, para era nada. dado. Ese es un punto fundamental porque la modernidad, la emancipación, al, al manifestarse desvinculada de las identidades por la temática de la igualdad, paradójicamente reintroduce una sujeción a la identidad que trajo toda clase de consecuencias, de las cuales la Shoah es la mayor de todas, ¿no? Es decir, sin tener ninguna injerencia, sin tener ni siquiera conciencia de lo que se es, la vida propia estaba condenada al exterminio. Es decir, porque buena parte de las víctimas de la Shoah fueron víctimas sin saber por qué, sin haber un porqué. El porqué era una identidad que no era solamente atribuida desde afuera, sino que tenía que ver con esa tradición, con una tradición, ¿no es cierto? No es un mero significante vacío, ¿no? Por eso siempre se difunde mucho el famoso texto de Jean-Paul Sartre sobre el antisemitismo, donde antecede un poco a una idea de una significancia vacía que ignora la tradición. ¿Por qué no era importante de identidad? Porque la vida judía era una vida comunitaria, era una vida situada en una experiencia, en un libro, en una serie de costumbres, en una serie de lenguas, y eso tenía plenitud, no era necesaria ninguna otra cosa. La modernidad impone, por eso lo que trae la modernidad en juego es una nueva forma de establecer lo judío en relación a lo no judío. Había un modo anterior que tenía que ver con las creencias, con
y con las costumbres, y con toda una serie de cuestiones donde están involucradas las religiones, las otras religiones que gobernaban, bueno, el escenario cambia porque lo que se produce es la noción de la igualdad y esta paradoja que decía, ¿no? Entonces eso trae nuevos problemas. Primero, una gran esperanza emancipadora, es decir, ya no iba a haber persecución, opresión, segregación, exclusión, iba a haber igualdad. Pero esa igualdad, lo que sabemos, y de eso trata la crítica, es cómo no se realizó. Ahora, la cuestión de discutir qué significa que no se realizó o cuánto no se realizó es la discusión actual, ¿no es cierto? ¿En qué sentido, por ejemplo, el tema de los judíos queda diferenciado de otras cuestiones segregatorias o igualitarias como algo que no es eh, asimilable al terreno convencional de los derechos humanos y siempre plantea problemas específicos, ¿no es cierto? Por eso el antisemitismo no está planteado de manera equiparable con otras segregaciones, y hay toda una cantidad de conflictos y de litigios alrededor de en qué podría ser diferente el antisemitismo de otros racismos o de otras formas de persecución. Bueno, ese es un tema que a mí me interesa de maneras, no sé si, no excluyente, pero sí con cierta centralidad, porque me comprometo con la problemática de derechos humanos y con una inquietud alrededor de qué lugar ocupa los judíos dentro de ese campo. Eso sería lo más candente de esta conversación. ¿Qué lugar ocupa los judíos en el terreno de la problemática actual de la igualdad y de los derechos humanos? ¿Y para vos cuál es la respuesta? ¿O cuál es un esbozo de por qué no se puede equiparar el antisemitismo con otro tipo de xenofobia? Y también, ¿no? Siempre algo muy propio, por lo menos dentro del mundo comunitario, y de los judíos activos, ¿no? En el mundo, que tiene que ver con la inconmensurabilidad que vos decías también de la Shoah y del dolor judío, ¿no? Hace poco, ¿no? Leíamos en las comunidades judías el libro de Ijá, el libro de Lamentaciones, que habla de la destrucción del primer templo de Jerusalén, y en uno de los pasajes Jerusalén habla en primera persona y dice, si alguien puede tener el dolor que ella tuvo, ¿no? ¿Sí? Inviesh mahov que mahov li. Si hay un dolor como mi dolor, ¿no? Entonces, con los judíos como expertos del dolor, y como no, hay mucho, ¿no? Hoy en día que la Shoah no puede ser utilizado como punto de comparación. Y que el antisemitismo no puede ser utilizado como punto de comparación por su singularidad. Yo he hecho un esfuerzo por plantear una versión algo diferente de ese enunciado, que es que la singularidad no implica una inhibición, no implica una interdicción. Es decir, hay una forma de plantear esto que acabas de decir que suele no ser eficaz ni cierta en muchas de las prácticas que tenemos contemporáneamente, que es como si fuera una especie de obstáculo que se convierte en normativo. Ah, esto no se puede comparar con aquello. Que es un acto de voluntad ineficaz, porque no es cierto que no se pueda comparar, sí se puede comparar. O sea, la Shoah es la vara de comparación universal que existe y que se impuso por sí misma y que es reconocida como tal. Por eso es muy paradójico decir no se puede comparar. Se está comparando todo el tiempo porque es la referencia comparativa que existe, no por ningún privilegio, de nuevo, porque también ahí hay que despejar los celos o la competencia por el dolor. O sea, no hay una competencia por el dolor. Todas las experiencias humanas son iguales en ese sentido. Todas son dignas de consideración, de la misma consideración, ¿no? Es decir, lo singular de la experiencia judía, tanto en un sentido como en el otro, tanto en el sentido del sufrimiento como de la diferencia, no tiene que ver con una escala jerárquica. Y lo inconmensurable es plantear eso, porque como lo convencional es admitir escalas jerárquicas, suponer que entonces si se habla de un pueblo es porque es mejor que otro y el propio es el mejor de todos. Bueno, ese concepto es ajeno a la tradición judía en esos términos, que es mucho más contradictoria, mucho más conflictiva. Si uno admite que en los judíos está presente una conflictividad inherente consigo mismo, que además en las tradiciones hebraicas está muy presente, sin entender esa conflictividad es imposible entender nada de los judíos, sin entender el profetismo, el hecho de que en la estatalidad hebrea arcaica
contradictor institucionalizado, donde hay un rey y hay alguien que le dice que está mal todo lo que hace, que va a caer el reino que gobierna, que no debería haber existido, además, según el diálogo entre Samuel y Saúl, ¿no es cierto? Y el pueblo, antes de la unción de Saúl. Es decir, hay una tradición de la negatividad que entra en colisión con los nacionalismos, con las posturas afirmativas. Bueno, ese componente produce una vulnerabilidad sobre el pueblo judío autoinducida respecto a los demás pueblos. Seguí con eso, me gusta. Bueno, eso tiene un sentido vinculado con lo más profundo de la experiencia judía, ¿no? La experiencia individual sobre que yo soy algo sin haberlo decidido y que me antecede, plantea una problematicidad, plantea una conflictividad, que dio lugar al psicoanálisis, da lugar a la hermenéutica talmúdica, da lugar a una enorme profusión de enunciación. Ale, me decías, tuvimos acá un problema técnico, pero me decías. La cuestión es que la modernidad entra en colisión con la idea del pacto porque no puede admitir, no es admisible, hay un conflicto respecto de ese pacto que antecede a la vida propia, ¿no? Eso ocurre con muchos temas, ocurre con la interrupción del embarazo, ocurre con el suicidio. Por ejemplo, una cosa que ocurre en la modernidad es que el suicidio no puede ser punible. Algunos contextos de fe han considerado punible el suicidio de distintas maneras. Inclusive en el judaísmo hay ciertas formas de punición o desmerecimiento hacia el suicidio, porque la vida no es propia, no puede ser tomada por uno mismo. Bueno, la modernidad cambia eso y admite o se constituye en la posibilidad de que alguien tome la propia vida. La pena, la pena penitenciaria, una de las características que tiene la modernidad es que sustrae al individuo de la posibilidad de quitarse la vida. Por eso lo primero que ocurre en un encierro es quitarte los cordones, el cinturón, o sea, no tenés derecho a hacer eso. Vos fíjate que inclusive en la Shoah no era permitido quitarse la propia vida. Es decir, una forma contestataria de reaccionar de quienes estaban condenados en los campos de exterminio era quitarse la vida por sí mismos, ¿no? Bueno, este es un tema que en el judaísmo también tiene su lugar, ¿no es cierto? Por el mito de Masada o por la narrativa de Masada y demás, ¿no? Y que ha tenido inscripciones en muchos momentos de la historia judía, ¿no? Es decir, por eso en el judaísmo tampoco es dogmática esa punición o interdicción de quitarse la vida. En ciertas circunstancias eso es plausible. Y en términos generales, ya le podría decir yo desde mi expertise, de mis conocimientos judaicos, Sí, creo que ningún mandamiento es dogmático. Digamos que eso claro. también es interesante desde lo judío afirmar que por más que diga no matarás, hay contextos donde la tradición judía afirma que tenemos la posibilidad, incluso la obligación de matar. Si hay un versículo bíblico que dice no matarás, pero si alguien viene a matarte, el Talmud dice levántate y mátalo primero, ¿no? Hay como, Sí. o no mentirás, por ejemplo. De la palabra mentirosa te alejarás, dice el Éxodo. Pero después el Talmud te dice que las mentiras piadosas o las mentiras en aras de la paz son bienvenidas. Entonces también hay una relativización, vamos a decirlo, de incluso la palabra divina. Yo creo que ahí hay que especificar con la mayor claridad posible en este punto de la conversación lo siguiente, ¿no? Los judíos se distingue por su carácter de fuente, ¿no es cierto? Quienes han tratado estos temas lo formulan en términos de que tenemos dos fuentes en lo que se llama Occidente, que es la griega y la hebrea, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia, hay varias diferencias que son vinculadas con la inconmensurabilidad. Una es que la hebrea tiene esas características de diferenciales respecto de la normatividad, ¿no es cierto? Es interpretable, comunitaria, narrativa,
En alguno de los pieles ustedes mencionaron a Yerushalmi, que plantea que la relación de los judíos con la memoria y no con la historia. Bueno, todas esas características determinan que la relación con las costumbres, con las normas, tiene esas singularidades que plantean diferencias, o sea, en el modo de concebir. Lo principal de esto para mí no es cómo se gobiernan solamente las comunidades a sí mismas, porque eso relativamente siempre se resolvió, ya fuera por el gueto o por la tolerancia moderna, sino de cómo se interpretan las palabras judías, ¿no es cierto? Porque un ejemplo es lo que pasa con la palabra Jerem. Cuando vos ponés Jerem en los términos globales, se interpreta como si fuera la iglesia que excomulga. Y el Jerem no tiene nada que ver con eso, porque el Jerem tiene que ver con lo que acabas de decir vos. Es decir, es algo que puede tener relevancia en un contexto y en una situación, pero no en otro. Es decir, alguien se puede ir de una comunidad a la otra y si rige en una comunidad puede no regir en otra, y eso depende de toda una serie de discusiones y de circunstancias, ni tiene uniformidad a lo largo de la historia. Entonces, no tiene la dramaticidad que se le asigna, ¿no es cierto? Esto es muy importante en la discusión sobre un judío muy peculiar que es Spinoza, ¿no? En donde cuando se discute el género de Spinoza, se discute como si hubiese sido una suerte de condena monstruosa, horrenda, cuando fue un hecho local. Para la mentalidad judía es un hecho local de relativa trascendencia, que implicó un conflicto, obviamente, que si no carente de gravedad o de intensidad, pero que tiene un significado diferente. Entonces, la cuestión de que haya una fuente civilizatoria, que esa fuente civilizatoria esté encarnada en un colectivo existente, que lo reivindica y que lo ejerce. Y que además, el otro problema es que lo ejerce de maneras múltiples, todas diversas entre sí, en discusión entre sí. Yo acá siempre me gusta mencionar el chiste de las tres sinagogas. Porque el humor es una fuente muy importante para. Vos tenés la fuente talmúdica, pero tenés la fuente del humor, que es un modo de la hermenéutica también, es un modo de interpretar. Que el humor también puede ser talmúdico. Yo algo que Claro, siempre por supuesto que hay un humor clases una talmúdico. y otra vez es que creo que durante la Edad Media, por la mentalidad, la forma de ser, no lo supieron captar la mayoría de los Claro. intérpretes del Talmud. Pero el Talmud es muy gracioso y es muy irónico. Sí, bueno, la Torah también, ¿no? La Torah también tiene historias que se ve con los nombres, ¿no? Digamos que Claro, el juego de nombres, pero también hay mucho humor, hay sarcasmo, hay ironía, eso es un humor más fino, no es burdo, claro. pero una crítica a través del humor, que también es interesante, que también es muy judío, que digamos, también es interesante notar la gran cantidad de humoristas judíos en la Argentina, como en los Estados Unidos y el stand-up, ¿no? Que no es algo menor. No es nada menor, está muy vinculado a lo que estamos discutiendo. Y en parte la ironía judía proviene del conflicto de la propia identidad. Es decir, un nombre que es un nombre único, que no puede ser pronunciado, pero que está escrito en un lugar específico, que son los textos sagrados, pero después cuando se lo menciona no se le puede mencionar por su nombre, sino de otro modo, y que además no se puede copiar, salvo por alguien muy especializado que tiene que usar unos protocolos muy particulares. Bueno, todo eso es bien irónico también, hay una ironía ahí presente, que se la puede tomar de modo más solemne o de un modo menos solemne. La relación entre lo sagrado y lo profano también está atravesada por esta tensión entre la seriedad y el humor. Bueno, eso ocurre en otras culturas, de otras maneras. O sea, en todas las culturas hay problemáticas que uno puede comparar, pero que bueno, tienen sus diferencias. Pero la cuestión es que esa condición de fuente, de pueblo realmente existente, pero sobre todo de otras grandes religiones que asumieron una posta y que entonces plantearon un conflicto con el resto realmente existente de la fuente. Ese es un problema principal que la modernidad creyó haber resuelto y que el siglo XXI demostró, ya se sabía que no se había resuelto, porque la mejor demostración fue la Shoah, el affair Dreyfus. ¿Cuáles son los grandes hechos que demuestran que la modernidad no resolvió la cuestión? El affair Dreyfus primero y después la Shoah y muchas otras situaciones, pogrom que ocurrieron todavía a principios del siglo XX, persecuciones previas a la Shoah, ¿no es cierto? En el mundo eslavo, ¿no? La persistencia de los estigmas, de los prejuicios,
de los estereotipos, del mito del crimen ritual, de los protocolos de seducción, bueno, toda esa problemática bien conocida de antisemitismo que persistió durante todo el trayecto de la modernidad fue probatorio de que el proyecto moderno respecto de muchas otras cuestiones, porque también están las mujeres, están los pueblos originarios, todos con afinidades entre sí, con posibilidades de ser comparados en distintos sentidos, pero siempre con el judaísmo como aquello que termina siendo algo de lo que no se puede hablar o que es particularmente perverso o que tiene algo particularmente conspirativo, ¿no es cierto? Bueno, y ahí se repone la cuestión del antisemitismo. Pero esa combinación de variables entre una fuente que es realmente existente y que haya grandes discursos que han sido prevalecientes en la historia, como las religiones abrámicas, que mantienen una relación inherentemente conflictiva con su fuente, con su origen, y que discuten al interior de ellas mismas, ¿no es cierto? Para mí, por ejemplo, fue muy decisivo descubrir al teólogo católico alemán que planteó la reivindicación de que la Iglesia reconociera su memoria judía, que reconociera que en la Iglesia vive una memoria judía, que es una razón judía distinta a la razón romana, y que tenía que haber una reconciliación, o sea, esto es mucho más radical todavía que el Concilio Segundo, es una postura teológica, ¿no es cierto?, de un teólogo muy importante alemán, Metz, ¿no es cierto?, que plantea que hay una razón de la memoria, que es una razón judía, que existe en la Iglesia y que debe ser reconocida. Bueno, todas estas son bases que permiten muchos encuentros interreligiosos o ecuménicos en la actualidad, pero que siempre están en tensión, ¿no es cierto?, con las contradicciones que se producen. Entonces, lo judío tiene esas características heterogéneas, ¿no es cierto? El chiste de la sinagoga, quizá convenga recordarlo, ya que hablamos del tema del humor, ¿no? Es decir, es el náufrago que está solo, judío, en una isla desierta, pero que es observante, entonces construye 3 sinagogas. Y le preguntan, ¿para qué quiere 3 sinagogas y si no le alcanza con una? Y dice, bueno, tengo 3 porque una es a la que voy, otra es a la que voy cuando me peleo con la que voy siempre, y la tercera, y esa es a la que no voy nunca. O sea, hay una a la que no se va nunca. Bueno, esa es otra cosa de cómo se tramita la conflictividad al interior de la experiencia judía, que también implica formas de violencia o de heterogeneidad, de conflicto, que son también singulares. Es decir, ciertas prácticas que tienen que ver con que se deja de hablar con alguien o hasta se le hace a sepultura, ¿no? Es decir, eso es algo que en mi propia biografía hay eventos de ese tipo. Eventos que son muy conflictivos, que son muy dolorosos, pero que tienen singularidades, son tramitados localmente, no por normas establecidas de manera general, con formas de violencia peculiares. También, bueno, todo eso, ¿qué pasa con todo eso? Una de las cosas que pasa es que siempre hay que empezar de nuevo a explicar, por ejemplo. Eso vos lo habrás experimentado como todo, ¿no? Siempre hay que empezar todo desde cero. O sea, siempre te van a volver a preguntar cada cosa. O sea, es algo tan antiguo y tan profusamente presente en toda la historia cultural y sin embargo siempre es completamente ignorado. O sea, en eso reside también la conflictividad. Es ignorado no porque es lejano y por lo tanto inaccesible, sino porque aún estando presente como vecindad, es ignorado. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Y que no debería haber existido, porque ha sido sustituido por otras creencias. Ese es un problema principal que hoy en día resulta antipático plantearlo, porque hay como una especie de inclinación a decir, ah, no, lo religioso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Y yo lo digo como no observante y como agnóstico. Es decir, lo religioso no es solamente la observancia o la creencia de cada persona, es un fenómeno cultural mucho más profundo, lingüístico, Y yo creo que ahí conceptual. en lo judío se puede utilizar como un paradigma bastante importante, ¿no? Que hay muchos que no comprenden fuera del mundo judío cómo se puede ser judío y ateo, cómo se puede ser judío y agnóstico, y aún así quizás hacer un ceder de Pesaj, ¿no? Que tiene un componente y un origen y una razón de ser religiosa, alágica
o cómo se puede marcar incluso un judío agnóstico ayunar durante Yom Kippur, o digamos, cosas que uno estaría asociado simplemente con el ritual y con la creencia en Dios, como en los judíos la religión es un fenómeno social que permea incluso a quien no lo es, a quien no es un creyente. Eso también es interesante. Ale, me gustaría, hablamos bastante de la Shoah, del antisemitismo, de la modernidad, de esta búsqueda de la identidad, y creo que otro de los factores fundamentales que marca la vida judía moderna tiene que ver con el sionismo e Israel. ¿Cuáles son alguna reflexión, alguna idea? ¿Cómo sentís que Israel afecta, asemella en lo judío? Bueno, hablamos bastante para solo comenzar a hablar de todas estas cosas, porque Pero en PLF evidentemente, hacemos esto, Ale. En sí, PLF abrimos ventanas. Abrimos ventanas y exactamente. decimos No, no, cada no. Era una aclaración solo al pie de página por las dudas, digamos, para cualquiera de la audiencia. Mira, el sionismo fue como movimiento nacional un intento de responder a esas aporías de la modernidad, ¿no? A esos problemas no resueltos de la modernidad. Es un fenómeno moderno que toma estas tradiciones e intenta emanciparlas ante el obstáculo que se planteó en la práctica efectiva. Sabemos que la Dreyfus fue un factor muy importante de cómo se desenvolvió el movimiento sionista, ¿no es cierto? Hoy usar esta palabra se ha vuelto difícil, ¿no? Porque a la diatriba, la negatividad que la circunda, los fenómenos vinculados con la politicidad conservadora que también surgieron, y esto lo digo en desacuerdo con los enfoques como los de Traverso, que son muy discutibles. Y ustedes discutieron eso en un programa que lo vi, ese lo vi varios programas de PLF. No todos, pero me ha interesado Pierre y me parece que es una Es un mimo interesante al experiencia. alma, es un mimo al alma, Ale, lo que decís. ¿Eh? No, que es un mimo que alguien No, como vos no, que piensa lo merecido judío, lo porque discute y demás, que puede encontrar también sí, algo, sí, una voz más aquí en PLF. sí. Eh, la cuestión es que esto que surgió de esa manera y que fue siempre motivo de controversias, el más leve repaso por la biografía nos va a mostrar las discusiones que son famosas, de las intervenciones de Freud o de Walter Benjamin o de tantos otros o de Kafka, ¿no? Que tenía una relación compleja con el tema, de idas y vueltas, de adhesiones y rechazos. La cuestión es que esta discusión ha ido cambiando con el tiempo, eso es ostensible, porque si en los primeros años del Estado de Israel apareció como progresista, como emprendedor, en un sentido no liberal, lo digo, sino de crear condiciones de convivencia modernas en un contexto que después se descubrió o se planteó como estigmatizante sobre las culturas locales, ¿no es cierto? Un conflicto concurrente entre europeicidad y orientalismo. Es muy conocido el gran trabajo de Edward Said sobre el orientalismo, ¿no? Ahí hay muchas cuestiones que se cruzan. Ahora, para tener claridad sobre la cuestión, voy a emprender este tema de la siguiente manera. Uno puede pensar muchísimas cosas sobre Medio Oriente, sobre Israel, sobre Palestina, puede pensar, hay muchas discusiones, es muy compleja la realidad, tanto local como la repercusión mundial que tiene. Pero hay un punto que yo creo que sí se puede especificar de una manera muy clara. Si uno quiere separar el antisemitismo de todo lo demás, no lo puede hacer diciendo que simplemente se abstiene de ser antisemita. Eso es una simplificación que solo sirve a los efectos del encubrimiento del problema. Si uno quiere no ser antisemita, tiene que realizar una acción, tiene que desenvolverse de un modo deliberado, activo, como pasa con todos los racismos y con todas las segregaciones. Es típico
del discurso segregacionista, decir, yo no soy racista, pero, el famoso pero, ¿no es cierto? Yo no soy antisemita, pero, o no soy no soy racista o misógino, pero. El pero siempre es la manera de encubrir la negligencia, el desinterés o aún la complicidad. Y esto con la problemática del sionismo ocurre porque si realmente alguien quiere eximirse de antisemitismo, tiene que pensar en el asunto y encontrar una forma de eximirse. Yo algo que suelo citar es una de las manifestaciones más extraordinarias de ese esfuerzo, que lo hace uno de los principales, o quizás el principal poeta palestino, que es Mahmoud Darwish, que en una película que filma Godard, que se llama Notre Musique, él tiene un diálogo con una israelí que se llama Judith Lerner, y hablan sobre este tema. Y ella le pregunta sobre el derecho a la tierra, sobre el conflicto, y ahí Darwish hace una manifestación poético-política mayúscula, que no tiene parangón, que es una comparación que hace entre israelíes y palestinos. ¿Y sabes con qué la hace? Con griegos y troyanos. Eso es un modo de intervenir virtuosamente en toda la cuestión. Porque ese es un modo no antisemita de plantearlo y que absolutamente reconoce la conflictividad que existe. No puede haber un conflicto más radical que el que hubo entre griegos y troyanos. ¿No es cierto? Troya desapareció además. Donde Darwin se identifica con los troyanos y a los judíos o los israelíes los identifica con los griegos, con toda la complejidad que eso tiene. Bueno, eso es un desafío. Porque es un desafío el sionismo, es un desafío del conflicto del Medio Oriente, y lo que requiere es una acción deliberada para superar los prejuicios, las segregaciones, las violencias estériles, ¿no es cierto? Y todo eso sin desconocer la complejidad que tiene el conflicto y el hecho de que uno puede o no tener una propuesta que solucione o que dé perspectiva de solucionar en un corto, en un mediano plazo el conflicto. Pero la convivencia solo es posible cuando se reconocen las diferencias entre iguales. Y reconocerse entre iguales no implica una tolerancia blanda o una paz ficticia. Implica incluso el conflicto y hasta la guerra. Pero la posibilidad de superar todo eso a través de que todos somos humanos y de que no hay alguien particularmente diferente a los demás en ese sentido. Alguien que es pérfido. No hay una perfidia esencial de uno de los actores o actoras por la cual tiene que ser exterminado, eliminado o echado, de ninguno de los dos lados. Y eso lo que implica es reconocer que hay dos lados, que hay un conflicto. Esto es lo que entró en crisis en los últimos años. Por eso, esta conversación que se podía tener en estos términos quizás hace 20 años, hoy se ha vuelto mucho más difícil porque se instaló la idea de la perfidia colonialista europea, blanca, privilegiada, usuraria, básicamente irreductible, irredimible. Y bueno, con ese concepto, eso es el antisemitismo. Por eso es inútil que alguien que formula esos estereotipos diga al mismo tiempo, pero decir esto no es antisemitismo, porque eso es un enunciado vacío. O sea, para plantear una crítica en todos los términos que se quiera de lo que ocurre en el Medio Oriente, de un modo no antisemita, hay que trabajar, hay que hacer un esfuerzo muy grande y muy difícil. Y por lo menos hay que intentarlo, ¿no es cierto? Me parece que ese es el punto, muy difícil, porque inmediatamente aparecen voces de ambas partes, digamos, ¿no? Sí, no, Esto y que, del otro lado también, ¿no? Me claro, parece, del otro lado también, desde los judíos, más de los claro, judíos viendo a la derecha religiosa extrema, viendo también a todo palestino como un potencial o un real terrorista que es imposible dialogar porque solo nosotros queremos la paz y el otro lado no se quiere, pero que cuando se formulan en ambos lados, ¿no?, del mostrador estos discursos, nada, todo queda más lejos, ¿no? Pero bueno, también la casi perpetuación en los últimos 70 años, 80 años de un conflicto que parece no tener resolución, también lleva a las partes a estas posturas, ¿no? Donde hay ya tanta muerte en cada lado, tanto desgarro y tanta desilusión, casi una respuesta humana
normal, ¿no? Estos extremos. Pero de ambas partes, también hay que decir que hay posturas de diálogo, hay posturas de amistad, hay muchísimas de ambas partes. De la parte árabe y palestina existen quienes reivindican el reconocimiento de la Shoah. Hay un árabe cristiano palestino que hace muchos años promovió visitas a Auschwitz con palestinos y judíos juntos y escribió un libro, Un árabe en Auschwitz se llama. Es decir, ha habido, bueno, el propio Edward Said tenía una postura intelectualmente muy reconocible, muy interesante, muy destacable. Y ahora mismo hay progenitores, padres y madres de víctimas del conflicto, víctimas de la violencia que se encuentran del lado palestino y del lado israelí. A nosotros, ¿cómo nos afecta esto? Bueno, esa también es una discusión, ¿no? Esa es otra discusión también bastante complicada, porque aparece el prejuicio antisemita de la doble lealtad. En la Argentina esto se inscribe en los atentados, ¿no? En el modo de hablar de los atentados, que es muy complicado, digamos así, la patraña del autoatentado, que no siempre se la expresa sinceramente, sino que está entre líneas. Hay muchas maneras de plantear una justificación del atentado, ¿no? Es decir, un atentado cometido, en el caso de la AMIA, ¿no? Porque la embajada es una embajada, y todos los países tienen embajadas que son sus territorios, y uno los puede inscribir normalmente en la lógica de la soberanía y por lo tanto de la guerra. Lo cual no quiere decir justificar nada, pero implica una comprensión de los acontecimientos diferente que un atentado cometido contra una entidad comunitaria que se ocupa de la educación, que se ocupa de los sepelios, que se ocupa de ayuda social, que se ocupa de la cultura, a las 10 de la mañana de un día de semana, para provocar el mayor daño posible. Entonces, hay maneras de hablar del asunto, ¿no es cierto? Muchas maneras de hablar del asunto, todas culposas, complejas, difíciles. Fue un atentado, fue un pogrom, fue un atentado antisemita, fue un hecho cometido con la voluntad, con el propósito, y efectivamente se verifica por el hecho, no hace falta investigar nada. Alguien que pone una bomba en una entidad comunitaria de las características de la AMIA a las 10 de la mañana, un día de semana, y provoca ese número de muertes y de heridos, tiene ese propósito, y lo hace porque son judíos, no por otra cosa. No tiene nada que ver, por más que se lo haya justificado así, con que en ese mismo edificio haya unas oficinas de una entidad representativa de la comunidad judía como la DAIA, a la que también se atribuyen una serie de rasgos de soberanía. En fin, hay una complejidad de las relaciones diaspóricas o judías del resto del mundo con el Estado de Israel, que es muy heterogénea, es muy compleja también, y que se sujeta a una serie de prejuicios, ¿no? Entonces, la conversación remite a luchar contra los prejuicios, incluso al interior mismo de la experiencia judía, porque una de las consecuencias de lo que estoy diciendo es que no hay, quienes tienen relación con los judíos, son judíos, o tienen origen judío, o quieren ser judíos, o no lo quieren ser, o sea, existen todas las variantes. Está el judío observante, que considera no judío a vos, que a vos te considera no judío porque no cumplís a su modo de halajá, ni hablar de los que somos O por lo menos un agnósticos. judío. No, a ellos les molesta. Esto me parece interesante, ¿no? A ese sector del judaísmo le molesta más los judíos como yo, que está comprometido con un Claro, estilo de vida judía, pero que no lo hace a su manera, más que un judío que no observa nada. ¿No? claro, claro. ¿Por qué? Porque no hay un diálogo, hay menos en común. Por el rechazo absoluto, es interesante, ¿no? El rechazo del pacto absoluto, como ellos lo ven, le es más leve que aquel que utiliza el pacto y el mismo léxico del halajá, del Talmud, del Shulchan Aruch, de tal responsa, de tal mitzvah, de tal otra, pero que lo interpreta y lo vive de otra forma, ¿no? Por eso a mí me interesa plantear respecto de los judíos, es que yo solo encontré esta fórmula, ¿no? Porque la pregunta que me hice en un momento es, ¿se puede dejar de ser judío? No. Objetivamente no, porque no ¿Por qué? depende de ¿No? uno. Porque me interesa y te juro que te iba a preguntar eso, ¿vale? Porque parte del proyecto
modernista y quizás el primer momento de la escala del iluminismo judío, después no fue así, también tuvo que ver, bueno, para ingresar a la modernidad y al mundo moderno, tenemos que perder todos y cada uno de los rasgos que no son judíos. Y gran parte de los primeros masquilim se convirtieron directamente al cristianismo o abandonaron el judaísmo en todo su rasgo, hijos y nietos de Mendelssohn, como para poner un ejemplo paradigmático. ¿Por qué ellos no dejaron de ser judíos? Bueno, Marx no dejó de ser judío, es una pregunta. Hay muchos que lo ponen a Marx como pensador judío. Yo te diría, no sé, Marx quizás tenía antecesores judíos, pero él no era judío. Y él no se hubiese pensado como judío. No sé, lo pongo para charlar. Por eso digo que el punto de que la judeidad no es autoasumida libremente en el sentido moderno, hay que situarla en esta conversación también, ¿no? Porque por lo mismo que no es autodeterminada la condición judía por uno mismo, tampoco es autodeterminada la conversión o la exclusión, salvo como memoria. O sea, el único elemento que yo he encontrado pensando en esto, discutiéndolo, es el judaísmo como una memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser olvidado. De hecho, en la tradición judía está considerado en esos términos. Es decir, lo otro de los judíos para el judío es el olvido. Por eso siempre en la tradición hebraica lo que se reivindica es la memoria. ¿Cómo se es judío? A través de la memoria. El rito lo que inscribe es la memoria. No hay una norma, un territorio, una ley en el sentido romano, no hay una identidad, sino que hay una memoria, que es una memoria práctica, acerca de cosas que se hacen, que se dicen, del modo en que se discute, de la pertenencia comunitaria a la que se refiere, o de la que se ha uno alejado, porque el haberse alejado de una experiencia comunitaria forma parte de una historia y de una memoria, ¿no es cierto? Por eso resultan confusas esas series de Netflix que hay ahora, ¿no? Como poco ortodoxa. La lectura, la recepción que hay de eso es muy, muy equívoca y muy confusa, ¿no? Porque se la asimila a otras experiencias culturales ajenas a los judíos, en donde hay formas de violencia y de represión que son ajenas a la experiencia judía, ¿no? Que opera de otra manera. Esas personas que se van de la comunidad no dejan de ser judías por eso. La cuestión es que la forma de dejar de ser judío es por el olvido. Y el olvido, como sabemos, que es un tema bien judío, es muy difícil el olvido, ¿no? Porque la rememoración no es voluntaria y puede ocurrir después de mucho tiempo también, ¿no es cierto? Y la práctica judía consiste justamente en una rememoración milenaria, ¿no es cierto? Es decir, muchos de los ritos judíos son rememoraciones. Bueno, esto ocurrió en un tiempo tal, en que fue de tal manera, y entonces ahora lo recordamos y sigue teniendo vigencia de tal manera. Y eso ocurre con el sábado, ocurre con el Pesaj, ocurre con el Tisha B'Av, ocurre con un montón de cosas. Y que tienen su versión secularizada, porque después resulta que la modernidad dio lugar a un judaísmo cultural donde sí está Marx, por supuesto que sí, porque la cuestión de la igualdad universal, de la supresión de la esclavitud y de la explotación, de la justicia, tiene una fuente profética, que al interior del mismo judaísmo... cristiana también. Es que la cristiana tiene la misma fuente profética. No, sí, yo concuerdo, o sea, pero a mí un tema que es esto, Ale. A mí hay veces que siento que ciertos intelectuales judíos o algunos judíos ponemos a la fuerza dentro de nuestro pueblo, ¿sí? Nuestra mochila, ciertos pensadores intelectuales que ni siquiera se autoidentificaban como judíos. No, por eso, yo no comparto eso. Me parece que es No, pero yo no comparto eso. Yo creo que los judíos hay que verlo desde una perspectiva, digamos así, distanciada, ¿no? Desde la perspectiva de la humanidad y ver desde ese lugar cómo se lo puede ver aún estando involucrados. Por eso, para mí no hay, de los que forman parte de la experiencia judía, nadie que quede afuera, en última instancia. Es decir, esos judíos observantes que te miran tan mal a vos o a mí o a uno más y a otro menos, forman parte del asunto. Es decir, sin ellos, no sé qué sería los judíos. Es decir, ellos también forman parte. Es decir,
porque nos relacionamos con ellos aún adversativamente, ¿no es cierto? Y porque no es solo alguien que ejerce un ritual o un modo de entender las cosas, sino que es una biblioteca, ¿no es cierto? Es un acervo lingüístico, de significaciones, muy instalado. ¿Por qué en el antisemitismo había la idea de quemar los libros judíos, de destruirlos? Bueno, porque está ese conflicto. Vos mismo me decís, bueno, la versión cristiana, pero la cuestión es esta: el profetismo no es necesariamente tampoco el privilegiado origen de la emancipación, pero es una fuente textual, que el antisemitismo más reciente la ha hecho olvidar, pero en la modernidad ha habido muchas manifestaciones. ¿Qué sé yo? Vos tomás la ópera Nabucco de Verdi, es una reivindicación de la tradición profética, ¿no es cierto? Y hay muchas como esa. Toda la iconografía del arte contemporáneo y clásico, moderno, occidental. Establece un diálogo bíblico, que no es solamente cristiano, es judío-cristiano. La denostación de los judíos cristianos por el neopaganismo, por formas filosóficas de discutir todo eso, también establece una relación con esa fuente. También ahí es Entonces, interesante, y cada puerta que abrís, cada término que utilizás, también nos podría llevar a otra conversación de esta invención moderna hecha por un rabino, en los años 20, 30, del término judeo-cristianismo. sí. Digamos que creo Bueno, que es la ese primera vez término, la historia después de, no sé, 1800 años, donde volvemos a poner dentro, con un guión en el medio, algo que durante mucho tiempo estuvo separado. sí, por eso son términos, todos son discutibles. Yo en este momento de la conversación quiero volver a la problemática de los derechos humanos y de la convivencia contemporánea. Esa convivencia contemporánea por la cual en el campo mismo de los derechos humanos la relación con el antisemitismo es difícil y no está resuelta, y suele ser objeto de silencios, de elusiones, y me parece que ese es un problema. Por En Israel general, no solamente por Israel, en general. Es decir, si a un judío observante en Berlín es objeto de una agresión, y bueno, eso se justifica por lo que ocurre en Israel, por ejemplo. La cuestión de olvidar que judíos malos hubo siempre hubo justificaciones del antisemitismo, ahora son vectores coloniales europeos que ocupan un territorio, antes eran banqueros o eran asesinos de niños cristianos. Es decir, si uno no puede separar los acontecimientos del prejuicio, sin dejar por eso de reconocer los acontecimientos, yo sostengo que hay violaciones de derechos humanos por parte de las prácticas israelíes en los territorios, que hay un gran conflicto de los derechos humanos, una gran derechización, pero todo eso tiene que ser separado del mismo modo que uno hipotéticamente haría si tuviera un adversario que fuera afrodescendiente o mujer y cometiera actos reñidos con lo... O sea, porque acá el problema, fíjate, voy a introducir acá una variable que también me parece decisiva para esta conversación, ¿no es cierto? Que solo es un esbozo de lo que estamos charlando, que me parece interesante como abrir ciertas puertas, ¿no? El sufrimiento, ¿cómo enseña el sufrimiento? Esa es una gran pregunta filosófica muy antigua, ¿no es cierto? Y que es traicionada esa idea por la pedagogía. La pedagogía es planificar la enseñanza a través de una serie de recursos, pero así no es como opera el dolor, porque entonces uno torturaría para enseñar. Vos fíjate cuando se dice, pero ¿cómo los judíos que fueron víctimas de Shoah hacen tal o cual cosa, o se comportan de tal o cual manera, o infligen tal o cual tratamiento? Y bueno, porque no tiene nada que ver. Al contrario, los grandes sufrimientos, algunas personas las enaltecen, les producen enseñanzas, lo superan, y a otras no, a otras la llevan a un terreno de resentimiento, de venganza, de mayores crueldades. Por eso tenemos que cuestionar la violencia, esas violencias trágicas las tenemos que cuestionar, porque nunca pueden dar un buen resultado para la humanidad. Entonces, no son pedagógicas. Muchas personas con muy buenas intenciones caen en esa premisa pedagógica. Es decir, como alguien que sufrió, y bueno, porque no hay una relación. Es decir, cualquier grupo o individuo, cualquiera que sea su origen o su experiencia, no está comprometido a un determinado comportamiento ético o político
por su historia o por su memoria, porque en eso reside el libre albedrío o la autonomía o la capacidad humana que tenemos de lo contingente. Bueno, eso es lo que tenemos que defender. Si defendemos eso, tenemos que defender todo lo que se supone una determinación irreductible o insuperable, ¿no es cierto? Si es judío, entonces, bueno, está determinado por tales condiciones. Ahora, dicho todo esto, cuando hablamos de la presencia de los judíos, yo te diría dos cosas. Primero, que decir que Marx tiene una raíz judía no implica identificarlo como tal, ni comprometer al pensamiento de Marx con algún otro contenido judío. Implica establecer una relación hermenéutica, igual que las talmúdicas o la del psicoanálisis, que son todas discutibles, y por lo tanto implica denominar un problema, no atribuir una identidad. Por eso, en general, yo me encuentro en una situación de mucho debate, también con judíos progresistas, que necesitan pensar que los judíos emancipatorio, moderno, de izquierda, y que entonces hay una visión afirmativa, así como ciertos judíos observantes tienen una visión afirmativa de los judíos en un sentido, esta réplica lo hace en otro sentido. Y yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Es decir, la judeidad no te compromete necesariamente, aunque haya una fuente emancipatoria de origen profético, no es normativa, es igual que todo lo demás. Tenemos esa fuente, vos lees la Torá, lees Amós, No, y es lees Isaías. un recorte que Claro, es uno, un recorte. dentro de la experiencia judía, dónde poner el foco, qué versículo citar, qué Claro. historia ocultar, qué enaltecer, eso por supuesto. Ale, yo me quedaría, la verdad, charlando contigo y quiero invitarte a un próximo PL, pero tratamos de Sí, sí. mantenerlo más o menos en una hora. Algo que me queda de esta charla, antes de comenzar a cerrar, tiene que ver con, estoy como exaltado, ¿no? No sé cómo explicarlo, estoy como, mi corazón late un poco más fuerte, estoy como debatiéndome, cuestionándome, me quedo así, que es interesante, ¿no? Por lo menos ese recorte que haces vos desde tu punto de vista de la experiencia judía, como que siempre lo judío conflictúa. Nos conflictúa a nosotros y es desesperante, en cierto sentido. Es desesperante la idea de decir una identidad irresoluble, que el propio judío no sabe bien qué hacer con su identidad, que el mundo no judío no sabe bien qué hacer con los judíos. Ese signo de pregunta constante que nos planteas y que más de una vez lo pusiste acá como problema, como pregunta, como conflicto, ¿no? Todos términos que utilizaste. Es interesante pensar los judíos desde esa categoría. Yo te propongo lo siguiente, Ale, para cerrar. Me gusta cerrar haciendo un par de preguntas finales a cada uno de nuestros invitados, así como un ping-pong, y después con una reflexión final de Ale Kaufman para todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Te parece? Sí. ¿Hay alguna historia de la Biblia, de la Torá, del Tanaj, que te sea significativa? Sí, hay muchas. La verdad es que hay muchas. Bueno, el diálogo de Samuel sobre ese texto anarquista que ahora está siendo reivindicado por algunos libertarios de derecha. Bueno, pero ese es un texto profundamente crítico de la estatalidad, que, bueno, eso es muy antiguo, ¿no? Y es muy, Cuando el único rey es Dios, digamos, cuando le pide y dice, no, el claro. único que dice... Pero aparte Interesante. donde describe las desdichas que produce la estatalidad, ¿no? La guerra, el orden Que van a tomar a tus fiscal. hijos para el ejército, van a subir los Sí. impuestos, tus mujeres van a ser tomadas, No, tus pero hay campos muchas van a ser escenas. La arrebatados. escena de la atadura es una escena decisiva, ¿no es cierto? Además por la enorme influencia que ha producido después. Para tu gusto te diré que de los fragmentos que recuerdo de memoria está Matobu o Aleja, así que eso te lo contrasto con la desdicha, ¿no es cierto? Eso también lo recuerdo. Así que destacar el aspecto conflictivo no es sin recordar también tantas formas que hay de lidiar con eso, desde el humor hasta el propio rito o la vida comunitaria, o la filosofía, o el pensamiento, o el arte, ¿no? Es decir,
¿Por qué de pronto te late más rápido el corazón? Porque tenemos un cierto padecimiento que necesita su momento de esclarecimiento o de manifestación. Eso no quiere decir que tiña todo ni que esté presente todo el tiempo. Pero hay un momento en el que eso hay que poder decirlo, y eso no siempre es fácil. Entonces, vamos con una pregunta más, Ale. ¿Una festividad judía que te guste, que disfrutes especialmente? Yo creo que sería Pesaj, ¿no? ¿Sí? El discurso de la supresión de la esclavitud para mí es arrebatador. ¿Un momento de la historia judía que te hubiese gustado poder participar, estar, ver? Y probablemente la Revolución Francesa, te diría. Bien. Que no, También interesante, ¿no? La propuesta, sí, eso no hablamos, napoleónica, del nuevo Sanedrín, de invitar al judío, ¿no? A la modernidad por fuera, desde los judíos, invitaciones interesantes. sí, tal vez no ese punto exactamente, sino el proyecto de una humanidad emancipada, ¿no? Que está presente en la tradición judía como redención. Es decir, tikkun olam, todo lo que en toda la historia judía tenga algo de tikkun olam es para mí conmovedor. ¿Un personaje de la historia judía que te hubiese gustado conocer, charlar, aprender? No sé, me tienta ser muy provocativo y decirte Jesús. ¿Está muy bien? Tomarlo como un chiste, pero me No, parece pero que ahí está uno porque el Evangelio es muy judío. Y a mí una figura que me gusta mucho, que es una figura judía, es la de Pablo, que dio lugar a muchos debates contemporáneos, hay que incluirlos también en la tradición hermenéutica hebrea, ¿no es cierto? La discusión sobre Pablo, ¿no? Es decir, el mediador entre lo que después fue la Iglesia y la tradición judía. Es alguien que está en el medio. Mi mirada sobre lo judío tiene bastante que ver con esa idea de situarte en un borde, que se ha manifestado en la tradición judía de muchas maneras, porque recordemos que el profetismo era estar en un borde, era alejarse, ir al desierto. Al desierto no va solo todo el pueblo como exilio o como promesa, sino también va grupos o individuos que entran en conflicto con el resto del pueblo. Y eso es constitutivo del judío, más allá de que haya judíos que lo olvidan o que no lo quieren reconocer, porque eso pasa en las interpretaciones, en las hermenéuticas, ¿no? En la lectura del Talmud o de las yeshivot, también aparece una incomodidad con esa cuestión, ¿no? Un subrayar la experiencia comunitaria. sí, 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 ahí hay sí, quizás todo abre puertas, hay vamos a decir, se soslaya, ¿no? En la tradición, por lo menos rabínica, talmúdica, lágica, medieval, toda la parte profética, ¿no? Claro. Y después se recupera recién en la modernidad. Y Ale, ¿alguna mitzvah o ritual judío que te parezca potente, conmovedor? Y las referencias en el Tanaj a la viuda y al huérfano. ¿Eh? A los desprotegidos de la sociedad. Y por último, ¿algún mensaje de lo judío para el mundo? ¿Alguna idea, sí, una idea madre, algo de lo judío para compartir con todos? Olvídennos un poco más. Oh, Que puede ser una especie de chiste, ¿no? Un chiste sobre que para darle relevancia a los judíos tiene que haber una forma del olvido, ¿no? En el sentido de no ponerlo en el lugar en que se lo pone, ¿no? Cada vez que aparece esa palabra, aparece revestida de una serie de intensidades que las tiene por sí mismas, pero que son convertidas en su contrario, ¿no? Y ese es un problema que hay que superar y que eso es relevante no solamente para los judíos, es relevante para la humanidad, es relevante para la vigencia de derechos humanos, de la convivencia. Es decir, es un problema que tiene vigencia. Lo que más me angustiaría, si te latía el corazón en ese sentido, es la vigencia de esa dificultad. ¿No es cierto? Que me revelo contra la omisión, contra la negligencia, contra que haya algo de lo que no se puede hablar.
una tarea que podemos llamar intelectual o política es hablar de lo que supuestamente no se podría hablar o sería difícil hablar. Bueno, a eso nos comprometemos y ese es el propósito un poco de esta conversación. Ale, creo que con eso cerramos. Desde acá, desde PLF, te agradezco por estar aquí, a todos los que nos vieron y nos escucharon. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Nos dejan todas las preguntas, comentarios, ideas en los comentarios de YouTube o Spotify, en lo que nos están viendo. Y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau, Ale. Chao, un gusto muy grande, ¿eh? Bye, bye.